El 1 de julio de 2026, a la vuelta de la esquina, más de 100 exchanges van a dejar de operar legalmente en Europa. Si tienes dinero en un exchange que no cumple con MiCA, lo que vamos a contarte en los próximos minutos te afecta directamente. Hoy tengo a un abogado especializado en fiscalidad de criptomonedas, Sergi, y a un trabajador del exchange más regulado de toda Europa, Bitbavo, en este caso Oriol. Bienvenidos a ambos, un placer Oriol, gracias por estar aquí, un placer Sergi, gracias por estar aquí. Vamos a esperar que a todo el mundo pueda resolverle las máximas dudas esta conversación, así que, bueno, vamos con la primera pregunta. Oriol, mucha gente nos está escuchando ahora mismo y nunca han oído hablar de MiCA. Si fuera un amigo tuyo en una sobremesa, ¿cómo le explicarías en 2 minutos qué le va a pasar el 1 de julio y por qué tiene que prestar especial atención? Vale, antes de empezar a explicar qué va a pasar el 1 de julio, es importante entender lo que es MiCA, ¿vale? MiCA es la regulación de la Unión Europea que abarca todos los países, porque antes estaba todo fragmentado, ¿no? Pues había una regulación en España, otra en Francia, una en cada país, entonces era un poco un caos. Y ahora, pues desde el 2023, la Unión Europea se ha puesto de acuerdo, ha creado esta regulación, que es una regulación para los proveedores de activos digitales, como por ejemplo Bitbavo o cualquier otro exchange, y a partir del 1 de julio es la fecha límite para que estos intercambios cripto tengan esta licencia. Entonces, todos aquellos intercambios que no tengan la licencia, pues tendrán que probablemente parar las operaciones y informar a los usuarios que retiren sus fondos para que básicamente no se queden estancados en el exchange. ¿Vale? Y Sergi, si pudieras completar un poco todo esto, en este caso, explicarle a una persona normal de su día a día cómo le va a cambiar a partir del 1 de julio su vida si está de una u otra forma invirtiendo en criptomonedas. Mira, para mí, primero de todo, es un placer estar aquí con vosotros dos y poder ayudar aquí a la audiencia que entienda muy bien cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, el 1 de julio es una fecha determinante, ¿vale? Y es una fecha determinante no solo por la aplicación de MiCA, sino porque también es el último momento en el cual vas a poder presentar tu renta y estamos ya en un contexto de reporte automático de información con la DACOCH, ¿no? Entonces, en concreto, de estas tres cosas que he dicho, ¿qué es lo que pasa con MiCA, complementando un poco lo que ha comentado Oriol, que afectan sobre todo al público retail, ¿no? Entonces, MiCA viene de un contexto de desorden, es decir, teníamos un contexto en el que no había un orden sobre una tecnología que cada vez tenía más adopción y cada vez tenía más tracción. Fue el auge de las finanzas descentralizadas, de tokens, ICOs, NFTs, y la primera regulación que hubo, en este caso en Europa, quiso un poco poner orden a todo el ecosistema cripto, ¿no? Entonces, MiCA dejó fuera a los NFTs, por ejemplo, dejó fuera los instrumentos financieros, los securities, las STOs, dejó fuera también todo el ecosistema DeFi y se centró en regular, en este caso, a los CAS, que son los Crypto Asset Reporting Services Providers, es decir, exchanges prácticamente, o custodios, o gente que realiza transacciones por cuenta de terceros, así como también a regular las stablecoins, ¿vale? Entonces, las stablecoins yo creo que es un debate bastante arduo y más con XRP también que no vamos a abrir aquí. Hay unas críticas muy duras a MiCA en cómo regula las stablecoins también por las CBDCs que vendan después. Entonces, esto es un ¿Cómo melón la que vamos a regula? abrir. ¿Cómo? ¿Cómo la regula? Entro en el melón, ¿eh? Ábrelo. Abro el melón. Vale, entonces, MiCA, ¿vale? Como hemos comentado antes, regula básicamente dos puntos importantes, ¿vale? Uno son los CAS, que son los proveedores de sitios cripto, los cuales quien no tenga esta licencia a partir del 1 de julio, que es esta vuelta de esquina, no va a poder prestar servicios y esta sería una contingencia para todo el retail. Y la segunda contingencia es a nivel de stablecoins, ¿vale? Nos encontramos en un panorama geopolítico, ¿vale? Que tenemos, por un lado, una nueva capa del dinero. Es decir, nosotros tenemos el cash, que es el dinero que tú puedes tocar y usar, que la contraparte es directamente el Banco Central. Si ese cash lo ponemos en una institución financiera, en un banco, pasa a ser un depósito bancario y es un dinero de capa 2. Pues si ese depósito bancario lo subimos a un mundo digital, al ciberespacio, tendríamos stablecoins, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el negocio de las stablecoins? Las stablecoins es simplemente este dinero de capa 3 por el cual el emisor recibe dinero de capa 2, es decir, recibe transferencias bancarias de personas y a cambio les da un dinero de capa 3 que sería
un criptodólar o criptoeuro que está respaldado por ese depósito bancario de capa 2 que tú me has enviado, ¿vale? Entonces, durante todo este impasse, el emisor lo que hace es tomar ese dinero de capa 2 y compra activos que le produzcan un rendimiento. En este caso, deuda a muy corto plazo del Tesoro de Estados Unidos que le da un rendimiento por el cual Pero le en sale a Europa, cuenta. perdona que te corte, ¿en Europa también compran deuda del Tesoro de Estados Unidos? Ahora entramos, un poco es explicar cómo funciona el negocio, ¿no? Entonces, una vez tenemos claro el negocio, que es que los emisores recaudan dinero de capa 2 por el cual lo ponen a trabajar y con eso pues tiene sentido operativo que te puedan proveer esta liquidez en capa 3, es cómo funciona el negocio, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto claro, que es un negocio, hay diferentes tipos de cómo los estados han querido entrar a regular este negocio, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el caso de China, que lo ha prohibido, es decir, oye, este dinero de capa 3 privado que hace una empresa no lo quiero, será siempre un dinero de capa 3 público y, por tanto, será una CBDC y será el yuan digital, ¿vale? Este sería el caso de China. En el caso de Europa, Europa ha dicho, oye, este dinero de capa 3, quien va a entrar van a ser actores de Estados Unidos y, por tanto, yo, Europa, quiero prevalecerme en esta capa 3. Por tanto, lo que ha dicho es, oye, voy a limitar mucho mediante MiCA, que aplicará ahora a partir del 1 de julio, la emisión de estas stablecoins que estén respaldadas por activos de Estados Unidos, los voy a limitar mucho porque así tengo tiempo para sacar el euro digital, que son las TBCs, ¿vale? Entonces, ¿cómo regula? Y esta es la crítica a MiCA que he comentado al principio del vídeo. Es que MiCA, a diferencia de Clarity, ¿vale? MiCA regula las stablecoins en dos casillas, ¿vale? Primero son los ART, que son los Asset Reference Tokens, y luego están los e-money tokens, ¿vale? Entonces, solo son dinero, con la calificación de dinero, aquellas stablecoins que estén respaldadas por euros, ¿vale? Y luego, además, es que estos euros, dinero de capa 2, depósitos bancarios, tienen que representar el 65% del colateral de esos criptoeuros, ¿vale? Esto significa que no hay negocio, porque un emisor de stablecoins no puede sacar rendimiento de las stablecoins, del dinero de capa 2 que colateraliza las stablecoins. Porque si yo tengo 100% en bonos del tesoro a corto plazo me dan un rendimiento, tiene sentido el negocio. Pero si todo ese colateral lo tengo en un depósito bancario segregado, que lo llamo el viernes por la tarde porque tengo un evento de liquidez y no responde hasta el lunes, como pasó con Silicon Valley Bank, puede quebrar, ¿no? Entonces aquí tenemos la postura de Circle que ha dicho entro y la postura de Tether que ha dicho no entro. Y luego tenemos, finalmente, y perdón que estoy aquí acaparando un poco, la posición de Estados Unidos, que Estados Unidos ha dicho, oye, en capa 3 predomino. Por tanto, en la medida en que en capa 3 ya tengo una hegemonía, como tengo también en la capa 1 y en la capa 2, como en la capa 3 también la tengo, no me interesa sacar un dinero de capa 3 público, es decir, no quiero hacer una CBDC, por eso hizo el Anti-CBDC Act y mediante Clarity lo que facilitó es que hubieran emisiones reguladas de stablecoins en la medida en que siempre la colateralización fueran dólares. Por tanto, tienes una colocación masiva de bonos y deuda, utility bills del Tesoro de Estados Unidos, mientras tienes aquí un conflicto geopolítico con MiCA que ataca estas stablecoins y China que no entra. Y este sería un poco el melón de las stablecoins dentro de MiCA, que de esto podemos estar hablando 3 horas, y luego está el otro melón, que son los CASP, que entran en vigor ahora el 1 de julio. Ahora vamos a ir hablando de eso. Muy buena explicación. Oriol, trabajas en un exchange, trabajas en el exchange más regulado que yo conozco, incluso para mi gusto también por encima de Coinbase. De hecho, es el exchange más seguro donde podemos tener dinero, pero hoy también vamos a hablar de otros exchanges porque no todo el mundo tiene dinero en Bitbabo. Tienen dinero en, por ejemplo, Binance. Soy una persona que tiene 30.000 euros, 5.000 euros, el dinero que sea en Binance. Mañana es 1 de julio. ¿Qué me pasa? Cuéntanoslo como exchange, desde dentro. Claro. A ver, Binance ha aplicado para obtener la licencia en Grecia. A día de hoy aún no la tiene, o sea, aún no se la ha otorgado. Por lo tanto, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar al 1 de julio a ver qué pasa. La postura más segura sería ya dar el paso a, oye, pues quiero asegurarme tener mis fondos en un exchange regulado, un exchange que ya tiene MiCA, y pues la opción más fácil sería ya dar los pasos previos a retirar tus criptos a un exchange regulado. En el caso de tener tus criptos en un exchange que ni ha aplicado MiCA, entonces lo mejor es huir lo más rápido posible, ¿no?
De hecho, esto lo vimos en Holanda en 2023. Yo ya vivía aquí y era usuario de Binance. Y en esa época me acuerdo que Binance nos mandó una notificación que ponía que teníamos 30 días para retirar nuestros fondos. Entonces, sí, dime. O entonces, bueno, pues las criptomonedas pasan a ser de la custodia del exchange. Básicamente que pierdes tus criptos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Binance en este caso es una empresa que no se sabe muy bien dónde está la sede principal, ¿no? A veces se habla de Dubái, pero no se sabe muy bien. Entonces, claro, ponte tú a recuperar tus criptos una vez ya ha acabado el periodo MiCA, ¿no? Entonces, lo más importante es asegurarte que donde están tus criptos están en un exchange regulado o en tu propia billetera. Obviamente también es una alternativa. ¿Cómo puedo saber, Oriol, si mi exchange está regulado y cumple con MiCA o no? Porque fijaros una cosa, quiero enseñaros algo. Aquí podéis ver en pantalla, supongo que lo estáis viendo, solo 14 exchanges, según esta noticia de ayer, del 8 de junio, están autorizados para trabajar con MiCA. Entonces, estamos hablando de que hay muchísimos otros que se van a quedar realmente en el tintero. ¿Cómo encaja realmente todo esto? Claro, a ver, realmente se han otorgado más licencias, ¿vale? Se han otorgado prácticamente unas 180 más o menos. Esto no significa que todas las licencias sean para exchanges, ¿no? Lo que ha comentado Sergi, que son para CASP, que al final un CASP es un proveedor de activos digitales. Ahí también entrarían los brokers, bueno, cualquier tipo de empresa que ofrezca activos digitales, pero no necesariamente tengan la tecnología de exchange. Entonces, hay muy pocos, es lo que comenta. Hay muy pocos, los podemos mencionar ahora mismo, pero ¿cómo saber si tu exchange tiene MiCA o no? Pues es tan fácil como buscarlo en Google y asegurarte de que realmente es verdad, ¿no? Buscarlo en un par de fuentes, porque es primordial que tenga MiCA a estas alturas. Pregunta, si yo estoy ahora mismo en un exchange o cualquier usuario que no cumple con MiCA y me quiero ir a Bitbavo, ¿Bitbavo me va a permitir transferir mis fondos desde ese exchange a el vuestro? Sí, sin ningún problema. ¿Y si ese exchange era sin KYC, era un exchange donde solo puse mi teléfono y mi correo electrónico, ¿me vais a recibir los fondos? No debería haber ningún problema. Al final es hacer una transferencia. Obviamente en Bitbavo sí que tendrás que pasar por el KYC, ¿vale? Porque al final uno de los pasos o uno de los requisitos para los exchanges que puedan obtener la licencia MiCA es que tienen que tener esta parte del KYC, ¿no? Lo de Know Your Customer y lo de Anti-Money Laundering, que es básicamente la prevención de lavado de capitales, ¿no? Esto es una medida que todos los intercambios han tenido que pasar por el aro. Entonces, si ya no tiene KYC, ya es señal de que no tiene MiCA. Esto para empezar. Pero una vez tú envías tus fondos a Bitbavo, simplemente tienes que asegurarte de hacer el KYC y no tendría que haber ningún problema. Sergi, si yo muevo mis criptomonedas desde un exchange que no tiene MiCA hacia un exchange que sí tiene MiCA, ¿qué implicación con Hacienda tiene esto? ¿Es un hecho imponible? ¿Tengo que declararlo? ¿No? ¿Va al 721? O sea, para una persona que dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué tiene que hacer? Nosotros somos una persona física y como tal, pues tenemos patrimonio, ¿no? Entonces, si yo soy una persona física y tengo patrimonio en un exchange, ya sea Pavo o cualquiera, es patrimonio que tú tienes ahí, ¿no? Entonces, este patrimonio son realmente activos digitales que forman parte, pues, de tu capital mobiliario. Entonces, si esos activos que tú tienes en un exchange, llámalo exchange A, el cual no tiene licencia MiCA y hay un riesgo inminente que el 1 de julio te pueda bloquear la operativa, entonces la solución es pasarla a un exchange B, el cual tenga licencia MiCA y pueda proveer estos servicios. Entonces, el traspaso entre estos activos del exchange A al exchange B es un traspaso entre cuentas. Es como si tienes dinero de Revolut y lo pasas a Trade. Es decir, es un traspaso entre cuentas y, por tanto, primero, no te genera
un hecho imponible en la medida en que no has ganado ni perdido dinero. El único punto, y esto afecta a residentes fiscales que estén en España, es que si tú tienes unas criptomonedas en el extranjero y superan los 50.000 euros a fecha 31 de diciembre, tienes que hacer el modelo 721. Y por tanto, aquí lo que importa es que si este exchange A estaba situado en España o en el extranjero y el exchange B está en España o en el extranjero, aquí quizás sí que hay un cambio que quizá no tenías que hacer el modelo 721 y ahora sí, porque estás traspasando estas criptomonedas en extranjero, como al revés, que puede ser que antes lo hicieras y ahora no tienes que hacerlo, ¿vale? Recordad que en este caso hay unas 100 y pico licencias concedidas en toda Europa, ¿vale? Y a ti te pueden prestar servicios cualquier exchange que esté dado de alta en cualquier país de la Unión Europea, porque hay un término que es el pasaporte europeo. Así como la CNMV, la CNMV española, ha otorgado, diría que son 6 o 9 licencias, que han sido Cryptan, Bit2Me, Openbank, BBV, FKBank, o sea, han sido muy pocas. Pueden proveer servicios en España cualquier tipo de exchange que haya sacado licencia en Malta, que son más fáciles de conseguir, en Grecia, en Austria, en cualquier país de la Unión Europea, porque mediante el pasaporte europeo te pueden prestar servicios. Entonces, estas serían las implicaciones a nivel de IRPF y las implicaciones a nivel de información, como sería el modelo 721. Están acotando bastante la cerca, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, al final, MiCA es una regulación que ya están trabajando en MiCA 2, es decir, ya se está trabajando en hacer una regulación muchísimo más abierta en este sentido, pero estamos hablando que es una regulación y como tal hay que ¿Cómo que MiCA cumplirla. 2? Ya se está hablando de hacer la nueva regulación MiCA, con la cual se pueda mejorar la competitividad europea a nivel de stablecoins y se pueda incluir tanto NFTs, que actualmente están en desuso y da igual, pero sí las finanzas descentralizadas se pueden incluir en la regulación. O sea, al final, MiCA sería como si juntáramos Clarity, Genius y Anti-CBDC Act a nivel europeo. Es una regulación ómnibus de todo, ¿no? Es transversal, es integradora. Entonces, quiere que sea el marco regulador completo en Europa, MiCA, ¿no? Y entonces de aquí pues van a ir avanzando en función que el ecosistema vaya avanzando. Pregunta para los dos. La primera es si yo tengo mucho dinero en un exchange o en varios exchanges donde no tenían KYC y no cumplían con MiCA y ahora yo imaginaros que, porque no es mucha gente, pero lo sabrá, el que tenga 7 millones de euros y de repente yo me hago una transferencia de 7 millones de euros a Bitbavo. Y esta pregunta es para ambos porque tiene una connotación importante a nivel fiscal y una connotación importante de lo que el exchange va a decir. Porque una cosa es que yo te diga, oye, vengo de un exchange sin KYC, te transfiero 5.000 euros. Pero si es más dinero, ¿qué pasa? Si quieres, Oriol, empezar tú. Sí, lo he tenido que buscar porque no me acordaba cuál era el máximo de depósitos, pero he visto que son 5 millones. Entonces, a ver, obviamente... O sea, que yo puedo transferir 3 millones sin KYC a Bitbavo y no me va a preguntar Bitbavo ni de dónde viene ni nada, los va a aceptar y ahí se quedan. A ver, lo más probable es que pregunten. O sea, no lo sé, ¿eh? No trabajo en el departamento de compliance, pero imagino que, a ver, 5 millones es una cifra suficientemente elevada como para dejarlo correr, ¿no? Pero bueno, a ver, siempre y cuando no vengan de una actividad ilícita o no vengan de algo raro, ¿no? Que al final, desafortunadamente, en el mercado cripto, pues hay muchos malos actores. No tendría por qué pasar nada. Al final, un trader puede haber ganado 5 millones invirtiendo en una meme coin y esto es totalmente aceptable, ¿no? Pero bueno, no tendría por qué haber ningún problema en este aspecto. Sergi. Sí, o sea, que esto al final yo sé la parte de asesoramiento, ¿no? Al final yo no trabajo dentro de un exchange. Claro, Pero yo llego a tu despacho y te digo, tío, tengo un problema. Tengo 7 o 5 millones de euros en un eso exchange. no es un problema, eso es algo bueno. Bueno, a ver, ¿qué me dirías? Bueno, al final, si tú los tienes en exchange y quieres moverlos a otro, pues al final tendrás que llevarlos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a nivel también regulatorio y a nivel privado, ¿no? Cada exchange es dueño y señor de su plataforma y decide cuál es el importe que puede aceptar por un método simple, que digamos, por un método rápido, y cuál es el protocolo que tienes que seguir cuando mueves más de cierta cantidad, ¿no? Igual que pasa con el banco,
que si tú quieres hacer cierta cantidad de transferencia, puedes hacerla inmediata, cierta cantidad te va a ser a T+1 y vas a esperar al día siguiente, y cierta cantidad te van a preguntar y te van a hacer verificar y casi que tendrás que hacer una carta firmada al banco, ¿no? Entonces, depende del importe, pero esto ya depende de cada casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de 200, 150, quizá más de 100, pues quizá no está de más preguntar primero, oye, ¿qué procedimiento concreto vais a necesitar por tal? Y esto es importante también por la procedencia del dinero, porque cuando, es decir, que un exchange tenga MiCA, ¿vale? Es una responsabilidad. Es una responsabilidad de que ese exchange está bien regulado y tiene, pues, porque nosotros tramitamos licencias MiCAs para exchanges, ¿no? Entonces es un exchange pues, que tiene un procedimiento de atención al cliente, un procedimiento de segregación de activos, un procedimiento de cómo paliar conflictos de intereses, es decir, está regulado, incluso que también tiene un seguro, ¿no? Entonces, eso es importante porque hay un punto que es el AML, que ha salido antes, que es la prevención del blanqueo de capitales o el anti-money laundering, ¿vale? Eso significa que el exchange es sujeto, obligado y responsable de los ilícitos que se cometan en su casa. Por tanto, si esos 100.000 euros a ti te los bloquean, no es por un tema de business, porque al final el exchange, cuanto más volumen tenga, mejor para ellos. Es un tema de riesgo que pueda haber con el origen de los fondos, que van a haber transaccionado con actividades ilícitas, etc., ¿no? Porque no es el mismo riesgo que asume, pero ya sea un exchange, un broker o una entidad financiera, fintech, la que vosotros queráis. Si yo le transfiero 3.000 euros y son malos, que no se le transfiero 100.000 euros. ¿Por qué? Porque el culpable, el responsable va a ser el exchange, aparte de yo que cometió un delito, ¿no? Pero el responsable va a ser él por haberme dejado pasar en esta pasarela este dinero, ¿vale? Y esto, si queréis además la explicación técnica, es que antes el blanqueo de capitales, que es lo que estamos hablando ahora, era una conducta simultánea, es decir, tú tenías que cometer el delito, transformarlo, integrarlo y tributarlo. Entonces, tú cuando hacías estas 4 cosas, eras sujeto responsable de blanqueo de capitales. Entonces, con las últimas reformas lo que hicieron fue individualizarlo. Entonces, solo que tú cometas una de las 4 partes del delito de blanqueo de capitales, tú puedes ser condenado penalmente como blanqueo de capitales. Y luego, aparte, si existe tanto la autoría, que eres tú, porque tú has cometido el delito de blanqueo de capitales, como, en este caso, el cooperador necesario, que es esa persona idónea, y esta es la palabra jurídicamente, que te ayuda a blanquear el dinero. Por tanto, si tú has cometido un ilícito con el cual tienes unos USDTs que están manchados y tú lo envías a un exchange, el exchange podría ser cooperador necesario del delito de blanqueo de capitales que has cometido tú en concepto de autor y por ese concepto podría tener responsabilidad, ¿vale? Y esto es importante porque quizá tú no has blanqueado dinero, pero hay una serie de inputs que si le llegan al exchange te van a bloquear la operativa. Si has operado con CoinJoins, con mixers, con tumblers, si has recibido, que esto es algo que se hace, si te han enviado a tu wallet, ya no que te lo hayan doxeado, sino que te han enviado un token que esté mezclado o que sea ilícito, porque si tú tienes tu wallet fantástica, pensad que tu clave pública no puede rechazar una transacción de entrada. Por tanto, si tú quieres joder a alguien, le envías un token que está mezclado en una wallet derivada de un phishing y entonces esa wallet, cuando quiera bancarizar, al exchange le va a salir la alarma y no te van a dejar traspasar estos fondos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas que hay que tener en cuenta. Eso a mí me ha pasado un montón. O sea, yo en mis wallets constantemente hay algunas de ellas que de forma diaria recibo tokens o incluso sí, pero son 3 cosas céntimos en USDT. Pero son cosas diferentes. Es decir, una cosa son fake tokens, de que te envían unos tokens que no puedes rechazar y evidentemente nunca cliques porque te lo van a vaciar, ¿vale? Y la otra es que de Silk Road, ¿vale? Se han aprovisionado USDTs a una wallet y alguien, para hacerte la gracia, te envíe 50 USDTs. Porque entonces, cuando tú tengas tu capital, tus 100.000 USDTs y quieras llevarlos a un exchange, el exchange te lo va a bloquear y te lo va a bloquear. No te lo va a devolver ni te va a decir, oye, esto aquí no entra, sino que te lo va a bloquear y vas a tener problemas. Entonces, por eso mismo existen toda esta serie de protocolos. Vaya. Oriol, llevamos ya un rato aquí hablando sobre todo lo que va a venir con MiCA, que yo creo que ahora mismo el que nos está escuchando al otro lado se está haciendo una ligera idea y mucha gente se está preguntando ahora mismo, vale, ¿dónde llevo mis criptomonedas?
Yo llevo trabajando con vosotros, ¿sabes? 3 años. Sois un exchange que utilizo a nivel personal, sois un exchange que recomiendo en mi canal. ¿Qué os hace diferente y por qué ahora mismo un usuario que nos esté viendo ahora mismo tendría que elegir Bitbavo? Bueno, pues Bitbavo es el mayor exchange en Europa y el mayor exchange en el mundo en cuanto a volumen en euros, ¿no? Entonces, para todos aquellos que residen en Europa, es mucho mejor operar en un exchange que funciona en euros versus un exchange que funciona en dólares, porque no tienes esa doble fricción de la divisa. Además que en Bitbavo tenemos una cuenta de garantías de 100.000 euros. También, pues, operamos en todos los países de la Unión Europea, tenemos la licencia MiCA, estamos regulados con el regulador holandés, que es muy serio, ya lo hemos visto, que ya bloqueó a todos los intercambios el año pasado. Y bueno, ¿qué más decir? Nico apostó por nosotros hace más de 3 años y ahí sigue. Bueno, que aparte, ¿hay algo que ofrezcáis a las personas que vayan directamente desde ahora que decidan, mira, pues voy a abrir cuenta con Bitbavo, voy a probarlos? ¿Hay algo que estéis dándoles? Pues ahora mismo estamos regalando creo que regalamos 25 euros si entran con tu enlace de afiliación, pero además también estamos sorteando entradas para el Mundial, que somos sponsors de la selección holandesa y de la selección alemana. También estamos regalando un Bitcoin para todos aquellos nuevos usuarios que ¿Míos o accedan a los... cualquiera? Estamos sorteando un Bitcoin. No es que te regalan un Bitcoin por entrar en Bitbavo, ¿no? Pero sortean un Bitcoin entre todos aquellos usuarios que entren este mes. Entonces, actualmente tenemos muchas promociones. Yo creo que es un buen momento para aprovechar y sobre todo en este momento que estamos viendo que muchos intercambios se están quedando fuera, pues qué mejor que ir a un intercambio seguro, regulado, donde se han hecho las cosas bien y desde el día 1 siempre se ha operado en el mercado europeo. Eso es, quitando que me regaléis un Bitcoin, quitando que lo que me podáis regalar, la realidad es que dais seguridad y dais confianza, que ese es el punto por el que llevo tanto tiempo trabajando con vosotros, y cualquiera que quiera probaros tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Por otra parte, quería hacerte una pregunta más, Oriol, que me han preguntado, de hecho, varios suscriptores, tengo mis criptomonedas en una wallet, en un ledger. ¿MiCA me afecta esto que está saliendo ahora? MiCA afecta únicamente a los proveedores de activos digitales. Entonces, si tú tienes unas cripto en una wallet y los enviaste desde un exchange que no tenía MiCA, lo único que tienes que hacer es cuando quieras retirar o vender estos activos, crearte una cuenta en un exchange regulado para poder retirar tus fondos y poder venderlos en el exchange regulado. Y Sergi, si puedes complementar esto con la parte fiscal, o sea, ¿cómo afectaría esto a una persona que directamente ahora mismo, antes de pasar por un exchange, quiere irse directamente a un wallet? Es el mismo caso que hemos tratado antes de tener un exchange A y pasar tus criptomonedas a un exchange B. Es decir, si tú mueves tus criptomonedas de un exchange a una wallet o al revés, desde una wallet aprovisionas a un exchange, en ese caso estás haciendo también un traspaso, por tanto, efectos fiscales, ¿vale? No habría impacto fiscal en la medida en que es un traspaso entre cuentas, ¿vale? Si nos vamos también al impacto que podría tener en el modelo 721, como el modelo 721 es o lo tiene que hacer toda persona que tenga más de 50.000 euros en extranjero 31 de diciembre, para el caso en que sea residente fiscal en España, en ese caso, si tú tienes una wallet, la agencia tributaria entiende que la clave pública, ¿vale? Que la wallet reside en aquel lugar donde resida la clave privada, que en ese caso, como tú eres residente fiscal en España, está en España, ¿vale? Por tanto, si tú mueves desde un exchange A que está en España a una wallet, no tienes que hacer el 721. Si lo mueves desde un exchange que está en el extranjero, que sí que hacías el 721 a una wallet, tampoco tienes que hacer el 721 porque las estás trayendo a España, ¿vale? Donde sí que hay un impacto que es importante, y yendo a colación con lo que habíamos comentado antes del blanqueo de capitales, es la travel rule, ¿vale? El reglamento MiCA, porque es un reglamento, ¿vale? Es directamente aplicable. En Europa existen los reglamentos, existen las directivas que necesitan transposición, como sería la DAC, ¿vale? Entonces, los reglamentos son directamente aplicables y estamos hablando aquí del reglamento MiCA. Pero también hay otro reglamento, que es el reglamento de Transfer of Funds, ¿vale? Y este reglamento tiene una cláusula muy pequeñita que poca gente conoce,
que es la Travel Rule, por la cual se tiene que identificar toda transacción superior a 1.000 euros que se envíe o reciba de una wallet a un exchange, ¿vale? Por tanto... Pero, ¿y de un exchange a una wallet también? También. ¿Y si ese exchange es de estos random que no te han pedido ni KYC ni nada? O sea, de aplicación aplica. Otra cosa es de que estés en Singapur, no pidas KIC y estés operando de forma ilegal en Europa, ¿sabes? Pero la legislación te aplica. Vale. Otra cosa es que a nivel material, es decir, igual que los exchanges tienen que reportar a Hacienda mediante el modelo 173. Si no lo hacen o lo hacen mal, aquí ya yo no lo sé. Igual que si Hacienda recibe este modelo y el funcionario de turno le hace bailar 2 números y cuando te llega a ti el formulario para hacer el RPF está mal, las casillas. Esto ya son errores del procedimiento, ¿no? Pero la ley es objetiva y pone lo que pone, ¿no? Y lo que pone es que toda transacción que tú hagas superior a 1.000 euros desde un exchange a una wallet, tienes que identificar quién es el titular. Por tanto, lo que te puedes encontrar es que cuando tú envíes desde una wallet a un exchange o al revés, te pregunten, oye, ¿de quién es esa wallet? Y entonces tienes que doxearla. De tal manera que no solo, porque estamos hablando de exchanges MiCA Compliance, por tanto, exchanges con KIC, no solo estás identificado en el exchange, sino que también estás identificando un paso más que sería la wallet. Oriol, una pregunta. ¿Vosotros doxeáis la wallet? Porque cuando yo lo he visto en mis propias carnes, cuando yo quiero recibir dinero en vuestro exchange desde una wallet externa, me piden que verifique la wallet. ¿En qué consiste ese proceso y realmente qué miráis vosotros luego de esa propia wallet? Claro, es lo que hemos comentado al principio y también con la Travel Rule, ¿no? Al final es cuando tú recibes unos fondos de otro exchange o de una wallet, siempre tiene que haber esa comunicación entre exchanges o entre cash en este caso, ¿no? Entonces lo que miramos es, pues, lo que he comentado Sergi anteriormente, ¿no? Pues que cumpla con todas las normativas de anti-money laundering, que esté claro que no forme parte de ninguna actividad ilícita, de ninguna blockchain, por ejemplo, de estas blockchains privadas que ahora se han puesto tan de moda, pues hay que vigilar con esto porque al final pues pasas por una de estas blockchains y al final ya te mancha la wallet. Pues un poco todo esto y al final que la wallet sea tuya, ¿no? Que no te está mandando fondos otra persona. Pero bueno, yo creo que un punto muy importante que hay que entender es que la gente suele pensar que el mercado cripto es totalmente anónimo, privado, nadie sabe lo que haces. Y la realidad es totalmente lo contrario. Al final, todos los intercambios tienen un software, hay varios softwares, pero el más famoso es Chainalysis, que este software lo que hace es scrapear toda la blockchain y puede prácticamente ver lo que has hecho en un pasado, ¿no? Dónde has estado, qué has hecho con esos fondos, si has comprado, qué has vendido, prácticamente todo. Y se vincula con tu IP, ¿verdad? También. ¿El qué, perdona? O sea, Chainalysis, cuando crapea tu wallet, también la vincula con tu IP. Esto no lo sé, yo no utilizo este software, pero no sabría decírtelo, la verdad. Vale, yo sí he leído que te crapea el IP y que de esa forma, aunque tú descargues un MetaMask ahora mismo y me transfiera fondos una persona en la otra punta del mundo, ese dinero, yo haber registrado mi wallet desde un servidor y desde mi ordenador o móvil, pues queda registrada con mi IP, que es un poco más difícil de llegar a eso, pero también se puede llegar. Por lo tanto, ese anonimato y esa descentralización, pues claro, queda un poco ahora en evidencia. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, es el reactor de Chainalysis. Esto te lo agrupa por clusters de wallets y te ves el origen. De hecho, esto nosotros en Avast lo usamos mucho para hacer informes de trazabilidad, ¿no? Cuando alguien te viene en una wallet que ha interactuado con millones de exchanges, de wallets, el banco no sabe o no tiene capacidad para poder decir si ese dinero es bueno o no. Y de hecho, lo más seguro es que si tuviera ese departamento interno, nadie quiere firmar porque si pasa algo, quieren tener a alguien a quien acusar. Y de hecho es algo que se lo dicen mucho los auditores a final de año. Entonces, uno de los servicios que ofrecemos a bancos directamente es este, ¿no? Que, oye, cuando te llegue alguien con un perfil complicado, pásamelo y te digo si es bueno o malo. Y para hacerlo, nosotros utilizamos este tipo de programas. Vale. Ahora mismo, Sergi, para alguien que no ha declarado nada, que
pues tiene seguramente una gran parte de la audiencia se encuentra en este punto, que lleva varios años en cripto. ¿Qué puede hacer ahora a partir del 1 de julio? Explicado de forma muy simple. Lo más claro es primero entender en qué situación estás, porque al final, es decir, la IA te puede decir muchas cosas, puedes escuchar de otros, pero al final el problema es que lo que te va a faltar es criterio, ¿no? Entonces, tú en base a pues, toda la información que puedas escuchar de cualquier tipo de divulgador, pues puedes hacerte una composición del lugar de cuánto te afecta el 1 de julio. Por ejemplo, si tienes criptomonedas, un exchange que no tenga MiCA, te afecta mucho. Si no has presentado la renta y te quedan 21 días, te afecta mucho. Y, evidentemente, la DAC 8 lo comunica todo y, por tanto, eso ya te afecta mucho, ¿no? Claro, porque entonces, si yo tenía criptomonedas, perdona que te corte, en un exchange y no las declaré en la declaración de la renta y tampoco las informé y ahora tengo que entrar corriendo a un exchange regulado, el cual sí va a informar, porque, Oriol, vosotros de forma rápida informáis a Hacienda, vosotros también, ¿no? O sea, nosotros proactivamente no. Sí que si Hacienda nos viene y nos dice, oye, tenemos este perfil. Pero con el DAC 8 no le llega de forma directa toda la información. Claro, a partir del 1 de julio ahí va a cambiar la cosa, claro. ¿Cómo? O sea, BitBabo, ¿dónde están registrados? En Holanda. Entonces, desde el 1 de enero, el tema está que no lo habéis hecho nunca porque lo haréis el primer trimestre de 2027 del año que viene, respecto a las operaciones de este 2026. Es decir, desde el 1 de enero desde el 1 de enero, ¿vale? Aplica la DAC 8, ¿vale? La DAC 8 es una recomendación de la OCDE por la cual hay que intercambiarse información los países de las operaciones cripto, ¿no? Entonces, en BitBabo lo que haréis, porque lo haréis, porque si no, no hubierais pasado MiCA, es recopilar todas estas operaciones que ya lo hacéis, porque es vuestro trabajo, ¿no? Y entonces, el año que viene, en enero, febrero, marzo, reportaréis estas informaciones a la hacienda local del sitio donde tengáis macheado, que es residente fiscal cada usuario, ¿no? Entonces, sí que reportáis, el tema está que no lo habéis hecho aún porque legalmente no os ha tocado, pero ya, ahora estáis en periodo de recopilación, ¿sabes? De datos, y esto, pues cuando llegue el 2027, informaréis de las operaciones del 26. O sea, será en un año. En un año sí que en la declaración del año que viene ya cualquier usuario de Europa, digo, y bueno, de España en este caso, ¿no? Que nos estamos centrando en España, se verá obligado a declarar sus criptos. O sea, no le quedará otra. Sí, o sea, la obligación legal de declarar las criptos es de siempre, porque al final toda composición en la valoración o de tu patrimonio tienes que declararlo, siempre y cuando tenga efectos fiscales, ya sea en una wallet, en un exchange en CAIFE, MiCA Compliance o no, tienes que tributarlo. Otra cosa es si Hacienda se entera o no, ¿no? Entonces, si tú operas con exchange que está en España, se entera, evidentemente, por el modelo 172 y 173. Si lo hacías en un exchange extranjero, no se enteraba, porque tenían, que es lo que tú decías, preguntar primero, ¿vale? El tema está que desde el 1 de enero del 26, ¿vale? Es decir, ya llevamos 6 meses, toda operación ya está sujeta a la DAC 8, ¿no? Entonces, en el primer trimestre de 2027, BitBabo y todos los exchanges regulados tendrán que enviar a la agencia tributaria el resumen desglosado de las operaciones de todos sus clientes que han hecho durante todo el año 2026. Por tanto, tu IRPF, en este caso del 2025, el reporte que tienes en España es de exchanges que están en España, pero no del extranjero. En cambio, el IRPF del 26, que es ahora mismo, si vendes o compras o lo que sea ahora mismo, toda esta información se ha reportado directamente por la DAC 8 en enero del 27, ¿vale? Por tanto, evidentemente, tribútalo, porque es que para tener el papel y luego con la IA es que te va a llegar directo. Entonces, tribútalo, y más que suelen tener la Hacienda, para bien o para mal, se suele esperar a que pase los 4 años, ¿no? Se suele esperar al límite de la prescripción y entonces te llega la carta de todo con los intereses, ¿no? Entonces, como ahora con la IA a nosotros nos hace la vida más fácil, pero también al regulador, pues lo suyo es que si ya sabes que esta información la tienen, porque los exchanges están obligados a reportarla, pues que menos que tributar y hacer las cosas bien, porque tampoco es tan complicado y te ahorras un susto y un problema el día de mañana. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Este no era el mundo que nos prometieron cuando entramos en cripto. Sergi, soy una persona que me siento reflejada con lo que estás comentando, siento que tengo un problema. ¿Qué me ofreces?
Al final yo creo que estos 3 puntos que hemos comentado son muy importantes, ¿vale? Y creo que es muy importante estar preparado y por eso el 1 de julio es el punto de no retorno, ¿no? De hecho, uno de los puntos importantes sobre esto es que no solo te sirve el contenido que tú puedas ver aquí o ahí, lo que te falta es el criterio, ¿no? De poder decir, vale, pero esto técnicamente cómo funciona o este técnicamente cómo poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, por eso mismo, en este caso, aprovecho de que hemos lanzado una formación que se llama Tu Plan de Escape, de cómo tú puedes escapar antes del 1 de julio para tenerlo todo bien preparado y bien calculado, ¿no? Te os dejaré, podemos dejar el enlace en la descripción por si alguien tiene alguna duda, pero básicamente la gracia no solo que son clases hechas con profesionales que te van a explicar todo lo que estamos comentando aquí, sino que también vas a tener directos personales conmigo, con los cuales puedes hacer una videollamada, me puedes contar de viva voz todo tu caso particular y con eso te podemos ayudar mucho, ¿no? Entonces, si a alguien le parece interesante, dejamos el enlace en la descripción y, por supuesto, aquí estamos para ayudar y en eso estamos haciendo estos directos para intentar divulgar y ayudar a la mayor parte de la gente posible, porque al final este es nuestro trabajo, a esto nos dedicamos, esto es lo que nos gusta y para eso queremos ayudar a todo el mundo. A mí me parece interesante, la verdad. O sea, creo que hay veces que pensamos en invertir y solamente tenemos en cuenta invertir dinero en criptomonedas para ganarlo, pero a veces también hace falta hacer inversiones defensivas, que estamos hablando de que es invertir en entender si no tienes muy claro lo que estás haciendo, qué puedes estar haciendo mal, y creo que esto puede salvar a más de uno, la verdad que Sergi. Muchas gracias y ya os digo a todos vosotros que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Oriol, USDT. ¿Trabajáis con USDT vosotros, Tether? Nunca hemos tenido USDT y no creo que la vayamos a tener nunca, a no ser que Tether decida pasar por el aro que a día de hoy... No hace falta ni que sigas por ahí, no lo van a hacer. Vale, Sergi, si yo tengo USDT, ¿qué hago? ¿Qué ocurre? Porque quiero decir, yo tengo USDT en un wallet o tengo USDT en un exchange sin Mica y quiero ir a un exchange con Mica. En nuestro caso no nos afecta porque para buenos somos residentes fiscales en Andorra y cuando nos prestan servicios a nosotros no hace falta que tenga licencia Mica porque en Andorra no aplica Mica, ¿vale? Pero si estás en una residencia fiscal que sí que te aplica Mica, como sería el caso de España, entonces ya técnicamente los exchanges no te pueden proveer servicios en USDT, ¿vale? Si no estarían, estarían contradiciendo la norma, pero en todo caso, si te ofrecen la posibilidad del par de cambiarlo a USDC, cámbialo, porque es que estarán inutilizados, ¿no? Y de la misma manera, si los tienes en una wallet y en un futuro que es utilizar la pasarela de pagos que sea un exchange Mica Compliance, pues ten en cuenta que esos USDT no podrás usarlos y tendrás que usar USDC. Oriol, ¿por qué no aceptáis USDT? Claro, USDT, lo que es la stablecoin no cumple con la normativa, ¿no? O sea, es muy importante entender que Bitbabo tiene mercados y nuestros mercados, la gran mayoría son contra el euro. Entonces, cuando tú operas Bitcoin euro o Ethereum euro, la contrapartida siempre es euro. Teníamos muchos usuarios que solicitaban que tuviéramos el dólar, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mirar los gráficos en dólares. Entonces, en ese caso, pues la opción regulada o la opción que había en ese momento era USDC, que es la stablecoin emitida por Circle, que Circle al final sí que cumple con la normativa MiCA y es un poco lo que la decisión que se tomó en su momento, ¿no? Que en ese momento no había MiCA, pero bueno, aún así ya dieron ese paso un poco más hacia lo regulado. Y si hablamos de apalancamiento, ¿qué ocurre ahora? Porque hemos vivido hasta ahora un mundo en el que había futuros y yo sé que con vosotros, por ejemplo, en Bitbabo, yo no me puedo apalancar. ¿Qué va a ocurrir, Sergi, con los exchanges? ¿Que se puede? Se puede. Tú puedes apalancarte en corto. Es decir, si quieres apostar que el mercado va a caer, puedes apalancarte 5x, creo, 5 veces en 20 activos y XRP es uno de ellos. Así que nada, es a través del margen, ¿vale? Mucha gente está acostumbrada a apalancarse con perpetuos o con contratos de futuro, que para esto se necesita otra licencia, que es la MiFID. Pero hablando en margen, lo que es trading con margen, no habría ningún problema. O sea,
no sé cuál de los dos me sabe contestar esto, pero ¿van a poder seguir existiendo los perpetuos ahora con Mica? Es que va por otro lado, ¿no? MiCA, de las cosas que regula y no regula, lo que no regula son los instrumentos financieros a nivel de inversión, los security tokens, ¿no? Entonces, todo lo que son operaciones apalancadas, operaciones de inversión de este estilo, ya se regulan por lo que es la normativa local, ¿vale? En el caso de España sería la Ley de Mercados de Valores y Servicios de Inversión, que también es la CNMV la garante de que todo se haga bien, ¿no? Entonces, si tú quieres como exchange proveer este servicio, evidentemente va jurisdicción por jurisdicción. Nosotros en Andorra, por suerte, podemos utilizar este tipo de servicios en muchos exchanges, cosa que si te conectas desde España no. Entonces, esto ya va en función de la normativa local de cada país. Pero exchanges, si existen ahora mismo exchanges sin KIC, por supuesto, los perpetuals de Bitcoin van a continuar existiendo. El tema está que para poderlos prestar desde Europa y de forma regulada, pues cada vez necesitas hacer más licencias. Que en todo caso, insisto, que tampoco quiero abrir el debate de si las licencias están bien o no. Evidentemente son muy rigurosas. Nosotros es enfarragós, ¿no? Es tedioso hablar con el regulador, pasar reportes, te preguntan, te solucionan. O sea, cuesta mucho tener una licencia, cuesta mucho que te hagan caso, pero que una vez obtenida, primero tienes una barrera de entrada superada y luego, por otro lado, pues que tienes la garantía a nivel de retail que estás operando con exchange regulado. Por tanto, esto te da más garantías, evidentemente. ¿Van a seguir existiendo los exchanges sin KC? O sea, técnicamente son ilegales. Otra cosa es si a nivel de cuenta de resultados y a nivel de plan de negocio dices, oye, me peto esta regulación porque voy a tener toda esta demanda oprimida y entonces la sanción que me va a caer no la pago o me va a cubrir. ¿Pero alguien desde Esto ya España va depende a de cada poder uno. seguir accediendo a los servicios de un exchange sin KC? Pero A es que ver, no puedes, no, es un tema telefónico, ¿sabes? Es decir, tú puedes acceder en cualquier sitio, técnicamente, Internet. Es decir, tendría que haber una orden a Telefónica para que capara las IPs de una plataforma. Es decir, lo que la CNMV ha dicho es que está en la lista roja y que no puedes usarlos, pero si tú quieres usarlos, ya es un tema técnico, ¿sabes? y también algo que añadir. Yo creo que hoy en día ya tenemos muchos intercambios puramente descentralizados que ya ofrecen un servicio incluso mejor que los intercambios sin KYC. O sea, tenemos a Hyperliquid y la verdad es que son una maravilla. O sea, realmente no hace falta tirar por la vía ilegal si estás en España de jugártela en un intercambio sin KYC, sino que puedes hacerlo de forma no regulada porque no existe la regulación o la MiCA aún no cubre esa parte DeFi, pero ahí estás bien, ¿no? Ahí no estás haciendo nada ilegal. Sí que es verdad que intercambios sin KYC es posible que sigan existiendo, pero en otras partes del mundo, ¿no? Seguro que hay otros continentes que no se toman tan en serio la regulación. Tengo una pregunta más referente a los perpetuos. Esta es abierta, no sé cuál de las dos me lo sabe contestar, pero es por algo que me ocurrió a nivel personal cuando trabajaba en un broker hace mucho tiempo. El broker se llamaba Hanseatic Broker House. Trabajaba con un servidor que se llamaba Barengold, estaba en Alemania y decidió cambiar el servidor porque obtuvo la licencia CISEC en Chipre y en el cambio del servidor, obviamente, se avisó a todos los clientes con los plazos legales que correspondía en diferentes formas que las operaciones que tenían en ese caso eran en CFDs, que estamos hablando que es lo mismo que los futuros o que los perpetuos, se le iban a cerrar en determinada fecha. Ahora mismo, pongámonos en la tesitura de una persona que tiene una operación apalancada en corto o al alza y ahora mismo tiene pérdidas no realizadas en un exchange que no cumple con MiCA y que posiblemente reciba ese correo por parte de su exchange o por parte del regulador en el siguiente tiempo diciendo que tiene que retirar sus fondos de ahí, pero esa persona lanzó un trade alcista con Bitcoin en los $75,000 y ahora mismo pues está perdiendo bastante dinero. ¿Qué hace esa persona? A ver, en mi caso yo cerraría la posición a pérdidas y retiraría los fondos o retiraría la parte restante de los fondos y dejaría ese trade a ver qué pasa, ¿no? Si ya están pérdidas. Pero vamos, es una pregunta un poco complicada. O sea, yo creo Pero que, créeme que hay mucha gente en esa situación. O sea, más de la que te imaginas. claro.
Pues aquí ya es estimar, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que llegará tu trade a estar por lo menos en break-even? O por lo menos, ¿cuánto tiempo crees que tiene que pasar para que la pérdida se reduzca un poco? Entonces, haces ese coste de oportunidad, calculas si te merece la pena esperar o no. Pero claro, estamos hablando de 20 días. O sea, 20 días ya es 1 de julio. Ahora, que de 1 de julio hasta que te llegue la notificación y realmente paren las operaciones, puede pasar otro mes. O sea, realmente hay un mes adicional de margen donde seguramente los intercambios no regulados te mandarán una notificación y ahí te darán un margen para que puedas, obviamente, pues vender lo que tengas y retirar los fondos. Sergi, ¿quieres añadir algo aquí o en esta parte? No, al final es que te van a bloquear. Entonces, cuanto antes materialices y cierres la posición, porque esto ya depende de, es decir, técnicamente el exchange no te puede proveer el servicio. Si te lo va a bloquear, te va a aplicar un tipo o sea, a qué nivel lo va a aplicar, si te va a aplicar el mantenimiento fee para atrás, es decir, todo depende, ya es un tema privado de cada exchange de lo que quiera hacer contigo, ¿sabes? Entonces, esto ya es mirar los términos y condiciones de cada uno. Díselo al que está apalancado en long con un Bitcoin en los 100K, que tiene 1 mes y 20 días. Pero Bueno, está el bien. milagro, ¿no? ¿Te imaginas? Que ojo, yo estoy disfrutando mucho de que esté tan bajo. O sea, No, claro. sinceramente. Es el momento de los valientes. Es el momento realmente. Podemos hablar al final un poco del mercado. Sergi, te pongo en pantalla grande que es tu turno. Tú defiendes mucho, porque ya hemos tenido un podcast tú y yo solos, el tema de la privacidad financiera, como extensión, de hecho, del artículo 18 de la Constitución. Para alguien que nos escucha y le incomoda que Hacienda sepa todo lo que tiene, porque recordemos algo que hablamos tú y yo, es el problema de determinadas filtraciones que ocurren a veces en las bases de datos de Hacienda. A partir de ahora, tanto si tú lo dices como si tú no lo dices, Hacienda lo va a saber. Sí, o sea, pero una cosa no quita la otra. Es decir, una cosa ¿Cómo es puede protegerse una persona? o sea, tú tienes la obligación de protegerte del Estado. Esto yo creo que es una obligación porque el Estado hará todo lo posible para ir contra tuyo, no te va a beneficiar. No existe un Estado paternalista, no existe un Estado que quiere tus impuestos para hacerte una vida mejor. Es al contrario, o sea, quiere tus impuestos para hacerse más empoderado y por tanto es una obligación que tú tienes protegerte contra el Estado, es una obligación, ¿vale? Y además es un derecho que es un derecho que dimana de este derecho a la intimidad, que es el derecho a privacidad financiera, que es la intimidad en tus transacciones financieras, ¿no? Dicho esto, existen formas de tú igualmente poder tener un Bitcoin en una wallet sin que nadie lo sepa. Si lo compras mediante peer-to-peer, ya sea digital o físico, o lo compras desde un cajero. Pero Que por si lo mucho, compras en Bitbabo y lo envías a una wallet, más me da que me da lo mismo. en ese caso no, porque te aplica la travel rule y está doxeado. Pero eso es una Claro. operativa que no te está protegiendo tu privacidad financiera. Que ojo, es legal, es legítima y puede tener sentido o no, depende de tu operativa. Es decir, la gracia es que todos los exchanges son herramientas y todas las operaciones también. Entonces, la clave está en depende qué operación quieres hacer, usas una herramienta u otra. Entonces, la gracia está en conocer todas las herramientas y luego tú usar la herramienta que toca en cada momento, ¿no? Entonces, si tú te crees que comprando Bitbao y llevándolo a una wallet eres invisible, evidentemente que no. Y de hecho estás asumiendo un riesgo de autocustodia que no tiene ningún tipo de sentido, porque la autocustodia la asumes el riesgo si te está dando algo. En este caso no te está dando nada. Entonces, no tiene sentido ese movimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer bien y tener una tesis o una idea clara de qué es lo que tienes que hacer y luego, por otro lado, evidentemente, conocer las herramientas para poder usar cada una u otra. Y, de hecho, precisamente, pues esto es lo que hablamos en la formación, ¿no? Es decir, cómo las combino las estrategias entre ellas para que combinadas y concatenadas lleguemos al objetivo que yo tengo. Sergi, primero, mirando el ecosistema cripto, cómo ha ido cambiando en los últimos años, porque tú, ¿desde qué año llevas en cripto? Desde el 2020 o así. Habrás podido ver que ha dado un salto bastante grande. O sea, cuando entraste en el 2020 y en el bull run de 2021, todo era anonimato, descentralización y has ido Bueno, había viendo. otra narrativa, claro, Claro. NFTs, o sea, era una narrativa completamente diferente. Pero la narrativa de donde estamos ahora también se podía entrever. O sea, no era tan difícil de intuir que íbamos a llegar hasta aquí.
Hostia, no. A nivel de narrativa no lo sé. Es que ahora la narrativa es compra Bitcoin, no hagas nada. Ponlo en ERN y no te líes. Esta es la narrativa que está cogiendo cada vez más tracción. Que ojo, yo soy muy partidaria de ella, ¿eh? Y de hecho tengo suerte porque ya aprendí la lección hace mucho tiempo y por eso te digo que yo estoy muy animado porque Bitcoin sigue siendo el mismo Bitcoin de siempre y tener precios de descuento. Yo es que hace ya unos cuantos meses que cada euro que ahorro lo meto en Bitcoin directo, cosa que yo no tengo 100% de mi portfolio en Bitcoin. Tengo diferentes maneras de exponerme a activos digitales, tengo bolsa, tengo private equity, tengo pisos, pero ahora mismo, desde hace unos 4 meses o 3 o 4, cada euro que gano lo meto en Bitcoin. Pero es que, ¿qué hay mejor? O sea, es decir, Así otra cosa es, es tío. el porcentaje que tú quieras tener. Cada uno tiene el porcentaje de Bitcoin que quiera. Pero si de repente tienes todo en máximos y tienes uno que tiene el potencial que tiene y de repente está a la mitad, hostia, yo al menos lo estoy viendo claro. Aquí cada uno que haga lo Pero que quiera. me encantaría abrir un melón muy interesante y no quiero, o sea, mi opinión, aquí el que suele ver mi canal ya la conoce, pero quiero ahora que conozca vuestras opiniones donde yo no voy a interferir, solo voy a dar un breve contexto. Porque, Sergi, tú vienes de donde vienes, Oriol, tú también, o sea, venís de una parte regulada institucional y entendiendo cómo ha cambiado cripto desde 2020 hasta la actualidad y el camino que está tomando, realmente yo soy de los que cree que Bitcoin va a continuar, pero ¿seguís pensando que Bitcoin es el caballo ganador? ¿Que Bitcoin es la mayor apuesta que uno puede tomar en criptomonedas entendiendo el uso que se le está dando a la blockchain? Si quieres, Oriol, empieza tú, luego Sergi, porque esta parte va a gustar mucho a la audiencia. A ver, cada vez lo tengo menos claro. O sea, sí que siempre había visto Bitcoin como caballo ganador, el líder del mercado, pero viendo cómo está cambiando la industria, estoy empezando a tener mis propias dudas, ¿no? Sobre todo con todo el tema de los agentes de IA, ¿no? Que al final está hablando de que la IA va a reemplazar cripto o la IA está quitando mucho protagonismo en cripto, que en parte es verdad, pero también lo que la gente no está anticipando es que la IA va a necesitar cripto. El día que la IA necesite empezar a ejecutar pagos, va a necesitar acceder a cripto. Y a mi parecer son las stablecoins o las monedas estables quienes van a dominar el comercio o el cambio de valor entre agentes IA. Entonces, claro, ¿qué proyectos están trabajando con stablecoins? Pues tenemos a Ethereum, Solana, XRP, también tenemos a pues, los 20 bancos europeos que están creando su propia moneda estable. Entonces vemos que realmente hay una fusión de lo que era el ecosistema tradicional con el ecosistema cripto. Y por eso cada vez tengo más dudas de que Bitcoin como proyecto de moneda de anarquía, ¿no? De fuera del sistema, peer-to-peer, me está dando la sensación que está perdiendo peso y se está quedando como simplemente oro digital, ¿no? Como una reserva de valor. Que, oye, yo estoy de acuerdo que va a tener mucho valor en un futuro y probablemente llegue al millón por tener una oferta limitada y demás, pero que cada vez va a perder dominancia versus otros proyectos, yo creo que sí. Sergi. O sea, yo ya te digo, tesis en profundidad, la única que conozco bien o la que más conozco es Bitcoin. No sé si Bitcoin va a tener menos predominancia o no. Es decir, las stablecoins evidentemente tienen un peso fundamental, pero ya no para el retail, sino para las infras de pagos, sobre todo porque el dinero, ¿vale? Al final tiene que cumplir 3 funciones, es decir, es unidad de cuenta, es método de intercambio de bienes y servicios y es reserva de valor, ¿no? Entonces, Bitcoin lo que está más que demostrado es que no sirve para hacer pagos, porque es volátil, lo cual es bastante lógico porque tampoco pagamos con pepitas. Entonces, tiene sentido que evidentemente necesitemos otra solución on-chain para poder hacer las 2 primeras capas del dinero, ¿no? Hay las 2 primeras funciones, ¿no? Unidad de cuenta, que es poder valorar algo, ¿no? No puedes valorar algo en Bitcoin porque cada día tienes que calcular cuánto vale el Bitcoin, ¿no? Entonces, y la segunda es poder transaccionar. Entonces, las stablecoins evidentemente van a tener mucho más auge. No es a nivel de predominancia on-chain, porque al final las stablecoins lo único que hacen es que son más demandantes de bonos o más demandantes de letras, pero
no tienen más predominancia como tal. Más predominancia cripto versus otros proyectos Bitcoin, esto ya me pierdo, no sé qué potencial de revalorización tiene una meme coin o una shitcoin, es decir, no lo conozco, no te conozco tanto la tesis en profundidad, pero sí que creo que en Bitcoin como oro digital sí que lo creo y lo defiendo. Y el problema de las stablecoins es que por mucho que todo el mundo diga que es el futuro, es que no puedes invertir en ellas como tal, ¿no? O sea, tú puedes invertir en un Circle o puedes invertir en empresas que se vayan a beneficiar de esta tecnología, ¿no? Puedes invertir en Visa, Mastercard si te crees que les va a favorecer. O quizá no, quizá les metes puedes meter un short en corto si crees que su proyecto de stablecoins va a caer, ¿no? Entonces, creo que las stablecoins es interesantes, pero es interesantes para el B2B, no para el B2C, no para el retail. Entonces, el retail, si se quiere aprovechar de esta oportunidad, tiene que invertir en estos players, ¿no? Y este sería la jugada. Yo con lo del B2C estoy en desacuerdo y mi tesis es que en 2029 va a entrar la CBDC, ¿no? Que al final va a ser el euro digital, que nos lo quieren enmascarar como, bueno, el euro digital, pero realmente no deja de ser una moneda controlada por el gobierno. Yo creo que ahí las stablecoins van a funcionar como lo que hoy en día conocemos como el cash, ¿no? Como los billetes. Obviamente va a haber la trazabilidad que hemos hablado, pero no tendrá el control absoluto que tendrá una CBDC. Por eso yo creo que quizás ahora tiene razón, pero dentro de 5 años, cuando exista una CBDC, ahí el usuario retail como nosotros igual sí le interesa las stablecoins. No sé qué opinas sobre esto. Bueno, las stablecoins al final es un emisor privado, es decir, te pueden bloquear la wallet y tú no puedes usarlo, ¿no? Que es la misma cosa que le criticamos al Estado con el euro digital, que pueden bloquearnos el euro, ¿no? Es decir, son programables, es decir, tanto una como la otra, pero no por el activo en sí, no por la tecnología, ¿no? Es cadena de registro distribuido, es blockchain, entonces esto técnicamente se puede hacer. El tema está que yo también me fío más de una empresa privada que una pública, ¿no? El tema está que lo que pueden llegar a sustituir creo que es la capa 2 del dinero, que serían los depósitos bancarios, versus las CBDCs, que en verdad sería capa 1, porque es dinero que tienes de contraparte directamente el Banco Central, es decir, es un cash digital, es decir, es una CPC, ahora pasa a ser CBTC, cosa que las stablecoins, que es una capa 3, sustituirá a la capa 2, que son los depósitos bancarios, ¿no? Pero en todo caso, esto ya es un papel, ya es tirar millas, ¿no? Porque al final, si yo puedo usar unos depósitos bancarios, ¿para qué voy a usar unas stablecoins? Si el depósito bancario se mueve internamente con stablecoins y yo no me entero, ese mismo banco comercial que estoy usando va a poder funcionar con más garantías que una stablecoin, que está como más apalancada la escala del dinero, ¿no? Entonces, todo depende un poco de cuánto las pilas se pongan los bancos, sabiendo además que el desafío que plantea las CBDCs de desintermediación bancaria, porque bajaría el dinero de capa 2 a capa 1, estás desintermediando la banca comercial. Y la banca comercial, evidentemente, no quiere ser desintermediada, ¿no? Por eso, la banca comercial se está posicionando tan fuerte con stablecoins, pero no para ayudar al retail, sino para que el retail en sus depósitos bancarios de capa 2 sea T+0 o T+1, sea más rápido y puedan funcionar, ¿no? Por tanto, no sé si este salto a la capa 3 a nivel de usuarios será real o no tengo ni idea, sinceramente, o habrá más, pues esto, más avance en la capa 2 y entonces nos moveremos por ahí. Esto ya no lo sé. Ya lo veremos. Me gusta mucho lo que acabáis de decir porque acabáis de tocar varios temas increíblemente interesantes y me gustaría, si me lo permitís, hacer un par de puntualizaciones y luego me podéis también contradecir a mí, pero es un debate muy bonito. Quería empezar por el tema de las stablecoins, donde, claro, no podemos invertir en stablecoins, podemos invertir en la empresa emisora de las stablecoins, pero estas stablecoins corren por algún lugar. Corren por cadenas de bloques privadas, cadenas de bloques privadas como puede ser, por ejemplo, la blockchain de JP Morgan, corren por cadenas de bloques premisionadas como puede ser Canton Network, corren por cadenas de bloques públicas como puede ser Ethereum, Solana, la XRP Ledger, la blockchain de Stellar, por ejemplo, donde la DTCC ha anunciado que va a tokenizar pues bastantes activos. Y luego, aparte de que estas stablecoins correrán por dichas cadenas de bloques, estas son las que pueden aumentar realmente el valor. Luego, por otra parte, la adopción masiva, que el
retail vaya a poder utilizar stablecoins. Eso no creo que vaya a ocurrir de forma masiva. No creo que ni mi abuelo, ni mi padre, ni mis grupo de amigos de Madrid que no saben nada de criptos vaya a acabar en vez de cambiando sus euros por euros sí. No lo veo. Pero Mastercard, no sé si estáis al tanto, anunció hace una semana y media aproximadamente un nuevo producto que iba a sacar donde los pagos, las instituciones bancarias los iban a poder liquidar en stablecoins, aunque el usuario no tocara la stablecoin en ningún punto, y los iba a liquidar en stablecoins a través de cadenas de bloques públicas. Esto le facilita a pues la entidad bancaria poder liquidar transacciones por la noche, el festivo, el fin de semana. Por lo tanto, la adopción blockchain yo creo que no deja de ser una adopción silenciosa, una adopción que cuanto menos vea el usuario final, es decir, nosotros en nuestro día a día, mejor. Porque al final, si tienes que explicarle a una persona que no sabe nada de esto, que tiene que cambiar su dinero por una stablecoin, alguno lo hará y alguno las utilizará porque conocerá los riesgos, conocerá las virtudes, pero la mayoría de la gente va a seguir operando tal cual opera y la stablecoin simplemente va a funcionar para mover el dinero, la stablecoin o determinada criptomoneda, para mover el dinero de forma un poco más rápida. Y luego, Sergi, es un debate muy interesante el que abres referente a que la CBDC desintermedia a la banca privada. A mi conocimiento y a mi parecer, la banca privada es bastante similar y esto en conversaciones privadas, mucha gente que trabaja en altas esferas del sistema financiero te lo reconocerá, pero en conversaciones públicas nunca, están muy ligada la banca comercial a la banca central. Se podría decir que es lo mismo con dos nombres diferentes y con características diferentes, pero no deja de estar unidas. La banca comercial es la que se encarga de otorgar préstamos. La banca central pues se encarga de otras cosas. Y claro, una CBDC tiene sentido para el control. Es que más que para el control no se me ocurre otra cosa que para que tenga sentido. Y luego, por otra parte, claro, no podemos pensar que una stablecoin regulada al ser emitida por una empresa privada queda por fuera del yugo y de la regulación del Estado cuando precisamente el que regula ese emisor es el propio Estado. Oriol, si tú recibes una carta de Hacienda Española diciendo que congeles determinada cuenta, ¿qué vas a hacer? A Bitbabo, ¿te refieres? Pues obviamente deberemos congelarla, ¿no? Pero sois una empresa privada. Sí, pero bueno, al final, como empresa privada, que hemos tenido que pasar por este filtro de la regulación. Y todas. Sí. ¿Perdona? Todas. Quiero decir, vosotros, Circle, Bit2Me, Claro, cualquier empresa que quiera regulación tiene que pasar por eso, ¿no? Ha pasado y lo hemos visto recientemente con algunas noticias que se han bloqueado muchos USDTs en la red de Tron porque venían de un hackeo. Pues obviamente, si se ha hackeado un protocolo y hay que bloquear o congelar esos fondos, se congelan, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto en múltiples veces en muchos intercambios. Al final, cuanto más rápido actúe el emisor Circle o la red de Ethereum o realmente quien esté involucrado, pues mejor, ¿no? Para evitar que esos fondos se acaben en las manos del hacker. Claro. Sergi, ¿quieres comentar algo? No, agree, +1. Bueno, al final es privado y público, no deja de ser algo bastante similar muchas veces a mi entender en este aspecto porque tiene diferentes características, pero es similar. Bueno, Oriol, Sergi, ha sido un auténtico placer. Oriol, ¿tú quieres comentar alguna cosa más antes de despedirnos? Nada, simplemente daros las gracias a los dos. La verdad es que solo con esta charla también he aprendido mucho y espero que todas aquellas personas que nos están escuchando desde casa, que por lo menos ya sepan qué hacer, ¿no? Ya sepan qué pasos dar y cómo posicionarse. Y en el caso de estar en un intercambio que no está regulado, pues mira, ya me habéis conocido, conocéis a Nico y conocéis a Bitbabo, entonces yo os animo a que vengáis a nuestro exchange, que al final es un exchange seguro, regulado,
y lo más probable es que no tengáis ningún problema más adelante. ¿Y Sergi? Yo por mi parte también, un placer, agradeceros a los dos la confianza de haber podido venir aquí a aportar nuestro granito de arena. Como siempre, a mí agradezco mucho y disfruto mucho estos momentos, tanto con colegas como para la audiencia, para que puedan aprender un poquito más y ayudar en lo poco que podamos. Así que nada, agradecerlos a vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a remarcar que Sergi ahora mismo tiene activo el curso que era de tu vía de escape. Tu plan de escape, tenéis el enlace de descripción y se puede entrar solo hasta el 30 de junio, porque luego ya no tiene sentido porque es un curso que te prepara para el 1 de julio, ¿no? Entonces, si cualquiera de vosotros se quiere preparar debidamente con criterio y con conocimiento, cuanto antes entre, más directos tendrá conmigo, o sea que os interesa. En la página, cuando yo pulso el enlace, ahí puedo ver todo lo que entra, sí, ahí puedo ver toda la información. Luego te paso el enlace. Bueno, lo decía más que nada por la persona que nos está viendo al otro lado, que lo está preguntando ahora mismo. Sí, o sea, no quiero aburrir ahora con el temario de qué incluye cada cosa. Eso lo ven en el enlace, pero que lo tienen todo ahí. Ahí está todo. Vale, súper. Pues creo que ha sido un vídeo bastante completo. Muchísimas gracias a los dos. Para mí ha sido un auténtico placer. Sabéis que estaba un poco nervioso porque he hecho podcast individualmente con cada uno de vosotros, pero así a dos bandas o a tres bandas es un poco complicado el hecho de moderar. No me había enfrentado nunca a esto, así que gracias porque ha sido una nueva experiencia para mí y espero que el que está al otro lado de la pantalla también lo haya podido valorar. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha entretenido? Un buen like se agradece. Todos los links en la descripción del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.